Hoy está sonando esta columna y eso significa que en este momento todos nos preguntamos, ¿qué diría Freud, vieja? ¿Qué diría Freud más? ¿Qué diría Freud que nunca, vieja? Más Freud que... Yo a la ahuyentada que es psicoanalítica y que viene a bancar los trapos por el psicoanálisis, quizás sea la mejor columna del año y no es que la estoy vendiendo con la mejor, porque es literalmente una columna que llegué tarde al piso porque me quedé preparándola porque es muy, muy, muy interesante y contextualizada, aunque sea de hace muchos años atrás el texto que traje. O sea, lo que estoy queriendo decir es que traje un escrito de Freud para traducirlo al estudio. Para traducirlo al español, para traducirlo a la humilde oyentada que quiere saber. ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere saber? ¿Quieres saber? Bueno, dijimos, vamos a hacerla más distendida y divertida Uy, a la a columna. ver. Me encanta. Yo no sé, yo creo que después, perdón, yo estoy quizás media reinada por la pulsión de muerte, pero como que yo creo que hubo una pregunta después de las elecciones de todos que es ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó? Porque muchas cosas. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué hizo que la gente vote en su propia contra? O sea, yo creo que esa es una pregunta de las más frecuentes que tenemos nosotros como ciudadanos argentinos en este momento. Y yo creo que Freud habló de todo, o sea, la verdad que él habló de tantas cosas y habló de por qué la guerra. Y esa es la temática de la columna hoy en el día de la fecha. Tranqui. El arte de la guerra. El Re tranqui vino ya el jueves, Sí. el jueves distendido. Encima yo en el piso y dije, bueno, hoy va a ser un jueves tranqui. Yo dije, era. Sí, Era, porque acá nos vinimos a divertir un poco con el psicoanálisis. Pero aparte... O sea, esa frase como que nos venimos a divertir un poco con el psicoanálisis. Un poco, ojo. Un poco, no mucho, pero bueno. Pero bueno, no empiezo más, vieja. Tipo, voy a empezar. Perdón. Voy a empezar porque es un monólogo mío haciéndome la graciosa y no es eso mi columna. Dale. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? ¿Y por qué Freud se pregunta por qué la guerra? Y ahí me parece lo interesante. Freud habla de la guerra porque quien se lo pregunta, el mismísimo Albert Einstein. Es un crossover increíble. Sí. ¿En qué año? En el año 1932, Einstein hace una carta dirigida a Freud a través de la Liga de las Naciones y el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual en París, en el cual se proponía que intelectuales pudieran cruzar unas preguntas con algún intelectual que a ellos les pareciera como interesante para poner al bien de la comunidad, si se quiere, los saberes intelectuales. Y Einstein elige a Freud, porque bien sabemos que esto del 32 ya había pasado la Primera Guerra Mundial, pero estaba viéndose que se venía oscura. Sí, estábamos en los Se 30, la venía crisis, heavy. the crisis. Se venía oscura. Entonces, bueno, Einstein hace como, le manda la carta, elige a Freud. Y cuando elige a Freud, tipo le dice como, bueno, yo te elijo a vos porque sos el padre del psicoanálisis. A mí me parece que hay un montón de cuestiones que se pueden analizar, pero que esto ya requiere un factor psicológico para Claro. preguntarse el por qué es tan repetitivo las guerras. Y yo resumí medio esa carta a las 3 preguntas que le hace Einstein puntualmente dentro de la carta. Y le dice, A ver. ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? La primera. ¿Cómo Más ni es? menos. No, manito. Y bueno, por acá ya sabemos. ¿Cómo es posible que esta pequeña camarilla someta al servicio de sus ambiciones la voluntad de la mayoría, para la cual el estado de guerra representa pérdidas y sufrimiento? Ahí Einstein, cuando hace esta pregunta en la carta, como que está diciendo, sabemos de que hay países, de que hay ciudadanos que se llenan de mucha plata a través de la guerra, entonces ¿por qué es que se da eso y por qué la gente sigue cediendo? Además hace una crítica al nacionalismo concretamente, tipo ahí como está, y dice, ¿es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de la psicosis del odio y la destructividad? Le pregunta a Freud. Recontractuales. ¿Y qué le dice O sea, el tipo? Y Freud arranca y le dice, porque a mí hay... ¿Qué arranca y qué le digo? No, porque Freud, quien no sé si han leído correspondencia de Freud, yo creo que no mucha gente, pero Freud agarraba y se peleaba con Dios y María Santísima, tipo era una cosa que él contestaba mal. Tipo, Perdón, o sea, pero estamos viendo en la transmisión una imagen maravillosa de Freud y Einstein abrazados. No, bueno. Y en ese momento no. Einstein le pregunta al oído, ¿por qué la guerra? ¿Por qué ¿Por la qué guerra? Sigmund? Sigmund, ¿hay alguna una manera
de que la pulsión de muerte no conduzca a los países a la guerra? Y Freud le dice, mira, Einstein, la verdad que a mí me parece que lo que vos planteás es una utopía. O sea, lisa y llanamente, entre líneas, le dice, no es posible, pero da toda la explicación psicoanalítica de por qué no es posible que haya un mundo sin guerras. Él lo define como una utopía. Igual me vine muy ordenada hoy, porque me fui marcando, anoté, hice como mis viejas columnas, quien las haya escuchado, que yo venía con Con todos 40, los papelitos. pero hoy me vine así. Y bueno, y lo primero que le dice Freud es, mira, los conflictos de intereses entre los hombres se zanjan en principio mediante la violencia, le dice. No hay otro camino. Sí, también, y situarlo tipo históricamente dentro de la obra de Freud, esto se escribe en el 32 y ya había estado el giro de los años 20 donde introduce la pulsión de muerte. Ahí va. Y dice, y bueno, y ahí hace como una caracterización de por qué se empleó la violencia a lo largo de la historia de la humanidad, básicamente. A ver, para vos, ¿por qué? No hago esa cara, digo, porque complejísimo, porque desde el momento uno siento que habitó la violencia, no lo sé porque no estuve, Jaján. Jaján. Pero creo que la historia de la sociedad como la conocemos hoy en día, los cimientos son la violencia, el exterminio, de la violencia no solamente física, sino hasta desde el sometimiento de distintos sujetos, sujetas Bueno, Maite, muy bien. ¡Vamos, Maite! No, o sea, en un momento como que propone, bueno, para que la guerra no sea inminente, habría que hacer un órgano que ponga gente y que todos adhieran a esas reglas, y el derecho, y qué sé yo. Y derecho. Y Freud agarra y le dice, hay un cierto camino de la violencia que llevó al derecho, y le contrapone a Einstein el hecho de que él hablaba de poder y le dice, a mí si me dejás yo cambio la palabra poder por la palabra violencia, dice Freud. Y dice, la violencia es quebrantada por la unión, y ahora el poder de estos unidos constituye el derecho en oposición a la violencia del único. El derecho es el poder de una comunidad. Le dice Freud al principio sobre, bueno, cómo se da eso de que no... Freud lo que también hace muchos en sus escritos es que no separa totalmente al hombre del animal, sino que dice, bueno, miren la naturaleza también qué pasa alrededor nuestro en cuanto a cómo se da. Claro. Y nada, y dice, ya no es la violencia de un hombre, sino la de una comunidad. Entonces ahí es donde empieza toda su... No es la violencia de un hombre, sino de una comunidad. Claro, porque para Freud el hecho de vivir en una comunidad implicaba de que, bueno, o sea, el pasaje de la violencia al derecho. Y ahí ya me pongo como teóricamente dura, y para Freud el hecho de que los individuos elijan vivir dentro de una comunidad conllevaba todo lo que es una construcción psíquica que promueva las pulsiones de vida en vez de las de muerte. O sea, el ser humano cede esa violencia inicial en la que está presente en todos los seres humanos. O sea, por eso Freud también plantea como una utopía el hecho de por qué la guerra no puede ser vista como tal. Porque él habla de la pulsión de muerte y de la pulsión de vida, y en la pulsión de muerte está todo lo que es la agresividad hacia el otro. Claro, sería como un tire y afloje constante, ¿no? Es interesante porque en este texto, yo quizás nunca lo había leído tan claro, pero dice que ninguna acción se puede llevar sin los dos conjuntos de pares de pulsiones. O sea, cada vez que hay una acción de amor, hay una acción de violencia por detrás que invita al fin o a la meta. Bien. Y bueno, y ahí también Freud dice, el derecho se convierte en la expresión de las desiguales relaciones de poder que imperan en su seno de la comunidad. Totalmente. Y ahí hace tipo como, va desarmándolo. También Einstein en un momento dice como, igual que tienen para decir los... O sea, Einstein, contextualicemos. Dice, ¿qué tienen para decir? Einstein está hablando de la guerra y dice, ¿qué tienen para decir los intelectuales que no tienen contacto con lo social, que no sea tipo solamente una letra impresa, que qué sé yo? Y Freud en un momento agarra y le dice, bueno, capaz que mi contestación de intelectual que no está en contacto con lo social no te interese, o sea, tipo como... Y eso, Boston digo, le dice... claro, ahí como medio que le dice, la verdad que no sé qué onda. Y bueno, y Freud sigue analizando y dice, las leyes son hechas por los dominadores y para ellos, y son escasos los derechos concedidos a los sometidos. Claro. Y ahí es que Freud dice, bueno, dentro de este contexto y dentro de
de esta sociedad en la que ya no está regida por la violencia a mansalva, sino de que ya está regida por un derecho que regula las relaciones. Una violencia regulada, digamos. Una violencia de la comunidad, porque es como, Claro. bueno, legitimo el uso del Estado como arma de, bueno, le doy el control y la seguridad, por Sí. así decirlo. Y en ese momento como de que él agarra y dice, bueno, esto de que las leyes sean hechas por los dominadores en la historia conlleva dos movimientos. Que los dominadores quieran volver a la violencia inicial de destrucción de la comunidad y que los oprimidos y sus empeños por procurarse más poder y verse reconocidos. Bueno, esto lo anoté en Cavernícola. O el otro... Esto no lo dijo así. Esto no lo dijo así Freud. No, hablaba también de la lucha de los oprimidos por conseguir derechos dentro de las leyes, claramente. Y dice que, bueno, que esas leyes podían cambiar por tres cosas. Por el contexto histórico, por la guerra y por cambios culturales en los miembros de la comunidad. Entonces estamos en un desarrollo, sí, visualicémoslo, a ver, tipo, estamos en un desarrollo en el que la comunidad elige y cede parte de lo que es su violencia inicial hacia el otro y le introyecta, porque ahí viene la parte psíquica. A ver. Yo igual Todavía no había parte psíquica. Todavía no había parte psíquica Qué y bueno, ahora no había parte entra la parte psíquica, que es, bueno, el sujeto está dentro de una comunidad, está cediendo las leyes, pero el sujeto, para no desatar la violencia que tiene la pulsión de muerte sobre los otros, la tiene que introyectar. ¿Y cómo la introyectan? En el super yo. Dice como. Sí, Y claro, Perdón. los que escucharon las otras columnas ya se entenderían. Qué pena. Introyectar. Yo alguna vez lo había escuchado, pero no me acuerdo qué era. Como lo. Lo Ahora lo absorbe. voy a explicar. Sí, porque Ok. me la lo voy a gente- explicar yo de una No. manera totalmente rústica. Explicar. No, es que como lo interpreto, porque yo no sé si. Explícalo, Maitech, porque esto es yo a veces psicoanálisis siento que para me todos. psicoanaliza O sea, boludo. porque No, proye- no te psicoanalizo, Maite. Esto es psicoanálisis para todos. Yo entiendo introyectar en como, bueno, vos no puedes proyectar la violencia para la afuera, entonces la tenés que canalizar de alguna manera dentro tuyo. O sea, por algún lado tenés como que purgarla de algún lado. Y ahí viene lo espectacular, porque Lam. Espectacular. Lam. ¿Qué porque carajo? Freud llama a uno de los responsables del estado actual a la cultura. O sea, Freud va a responsabilizar, como ya se sabe, como hacen el maestro en la cultura, a la cultura como la desencadenante de que se puede introyectar el super yo. Porque a través de las culturas es que se forman los diques anímicos, según el psicoanálisis. Y el dique anímico tiene el objetivo de regular como el sujeto dentro de la sociedad, básicamente. ¿Qué sería el dique anímico? Me imagino como el dique. A El ver, dique ¿cómo te lo Ensenada. imaginás, No Maite? sé cómo me lo imagino. Bueno, él Una para contención. explicar... Él para explicar los diques anímicos hace una referencia a un espacio... A mí me encanta el psicoanálisis, no sé si lo nota la gente. Pero me encanta que me preguntes cómo me lo imagino yo. Es como una reserva natural que está franqueada por algo por el costado. Claro. Y él lo propone así, tipo como una parte natural por la que pasan y pasa algo en el medio. El dique anímico para él son el asco, la vergüenza y la moral. Si nos ponemos a pensar, son los tres pilares fundamentales de la cultura. El asco, la vergüenza y la moral. ¿Y la culpa no entra ahí? Y la culpa se va a presentar en el sentimiento de culpa presente constante del super yo que hace que vos no lleves tu violencia al exterior. Claro. La tenés introyectada vos, o sea, la tenés vos dentro tuyo. Y por eso mismo, Maite, sí, Yo debería tener título. vos, flaca, está re bien en psicología. No sé que también estoy en psicología. No creo que nadie lo oyenta de cuál pinta ni este piso esté bien. Bueno, Bueno, che, ey. Bueno. Bueno, Em, ¿qué dijo entonces Freud? Entonces Freud le dice a él, A él. y le responde medio a todos, porque Freud también un Freud del 32 ya medio hinchado las pelotas también, hay que decirlo, porque él ya estaba muy pesimista en este momento de su obra, porque él habla de que la pulsión de muerte y la pulsión de vida fueron muy difíciles de distinguir dentro de la clínica por esto de que van juntas, o sea, como Claro. de que nunca se terminaba de ver cuándo algo era bueno para el sujeto o cuándo algo era malo, porque estaba la compulsión de repetición todo el tiempo también haciéndose presente a través de las diferentes manifestaciones. Bueno, entonces él lo que dice es de que en la comunidad se hacen las ligazones de sentimientos, que es lo que hace que una comunidad se mantenga en el tiempo, porque también dice, bueno, si no hay una ligación afectiva entre los miembros de una comunidad
el triunfo de la guerra y la violencia como fin no tendría ningún fin en sí, porque no se podría canalizar. Hay un sujeto que se tiene que ligar a un otro para que la vida Claro. se siga procreando, básicamente. Te quiero hacer una preguntita. Sí. Con respecto a la carta que le manda Einstein a Freud específicamente. Él la manda en el marco, bueno, de esto de contactarse con intelectuales, es que lo había pronunciado Einstein en su momento. Y le pregunta a Freud en carrera de psicoanálisis, en materia de psicoanálisis, porque pienso que no se menciona más que nada en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, la propaganda. Total. Que hoy vos hablabas del nacionalismo y en realidad era un mecanismo, bueno, de la cultura de masas, era cuando se empezaba a arengar al ciudadano a través de la propaganda, bueno, sea patriota, vaya a la guerra a defender su nación. Quizás va un poco más atrás, te dice como eso que ya estaba implícito en el sujeto. Esto que está ¿no? diciendo es algo que está intrínseco como en la mente, digamos, pero no sé si le pregunta específicamente por eso. O le No. dice, bueno, vos elegí. No, como de que Freud encima del principio de la carta cuando le responde le dice, la verdad es que me mandaste y yo pensé que vos me ibas a preguntar. Me encanta la traducción. Sí, por eso ¿Vos me porque yo mandaste? me lo reimagino. reimagino, Yo me lo reimagino a Freud así, perdónenme, pero esta es mi ¿Cómo me representación. mandás esto? Le dice, ¿Qué quiere que te responda, pa? y le dice, porque aparte porque Einstein es muy raro, porque Einstein ya se responde él solo, porque claramente leyó psicoanálisis, entonces es como, no hay mucho más tela para cortar, no hay mucha más tela para cortar, es eso. Pero le dice como, yo pensé que ibas a preguntarme por algo de que no está dentro de lo conocido actualmente, sino de que iba a estar en una frontera y vos como físico y yo como psicoanalista iba a poder llegar a un punto común. Ahora, después de eso, me agarró el miedo de no poderte contestar a tu pregunta de si es posible prevenir la guerra. Y después dije, bueno, yo tengo una teoría. Nah, Bueno, toma, te la muestro. Y profundiza lo que le dice Einstein, que también ya venía con este carácter. Entonces es como de que toma esto del derecho, de lo que le dice Einstein, y va tomando y retomando partes. Entonces él dice, yo te voy a, no sé por qué, pero te tengo que explicar toda la teoría psicoanalítica para explicarte No sé por básicamente. qué, pero lo voy a ¿Por qué? Pero te hacer. tengo que explicar la teoría Sí, psicoanalítica. no me quiero poner redundante, pero... Y te Pero- quiero unos choclos de que, Dios mío, que te explica Como la... 10 psicoanálisis. No. Aparte, Freud... Perdón. Me están faltando el respeto. Pero Eh, es un poco así, hay que atravesarlo así también. Y sí, porque la verdad. Y dice... Y bueno, nada, y pregunta... A lo último va avanzando, hace toda esta caracterización de cómo se compone el sujeto, de la ligación afectiva de la comunidad, todo lo que ya mencioné. Y a lo último le dice, y lo voy a leer porque es increíble. Es cuando le va el latigazo. Le dice, La tenés vos a él. vos me preguntaste por un montón de cosas. Pero dice, Dramatización. dice, sin embargo, me gustaría tratar todavía un problema que usted no planteó en su carta y que me interesa particularmente. ¿Por qué nos sublevamos tanto contra la guerra, usted y yo y tantos otros? ¿Por qué no la admitimos como una de las tantas penosas calamidades de la vida? Es que ella parece acorde a la naturaleza, bien fundada biológicamente y apenas evitable en la práctica. La respuesta sería, porque todo hombre tiene derecho a su propia vida, porque la guerra aniquila promisorias vidas humanas, pone al individuo en situaciones indignas, lo compele a matar a otros, cosa que él no quiere. Destruye preciosos valores materiales, productos del trabajo humano y tantas cosas más. También que la guerra, en su forma actual, ya no da oportunidad ninguna para cumplir el viejo ideal heroico, y que debido al perfeccionamiento de los medios de destrucción, una guerra futura significaría el exterminio de uno de los contendientes o de ambos. Y dice, creo que la principal razón por la cual nos sublevamos contra la guerra es que no podemos hacer otra cosa. Somos pacifistas porque nos vemos precisados a hacerlo por razones orgánicas. Después nos resultará fácil justificar nuestra actitud mediante argumentos. Tibio de mierda, le dijo. O sea, para mí le está diciendo, tipo, está haciendo funcionar a la guerra también. Le dijo tibio. Le dijo, mirá, Einstein, ¿Viste? vos estás preguntándote por cosas, acá va a pasar una segunda guerra mundial. Porque vos estás analizando la primera todavía, le dijo. Y yo La ya... está procesando. Macho, te falta el fascismo. Sí. Einstein todavía no había hecho la bomba. La verdad que ni idea, me matás. Porque Einstein después hizo la bomba nuclear. ¿Le hizo ¿no le había hecho este Oppenheimer? No, pero había hecho los cálculos antes, me parece, este No, chaboncito. no sé. Bueno. No estoy informada en el tema. No, yo tampoco, pero habría que preguntárselo. Pero muy buena conclusión igual de la respuesta Pero del todavía señor. no está la conclusión. Y esta bueno. parte la ¿no? voy a leer toda porque esta parte es tipo para mí la mejor. Dice, esto no se comprende, claro está, sin explicación.
opino lo siguiente. Desde épocas inmemoriales se desenvuelve en la humanidad el proceso del desarrollo de la cultura. Sé que otros prefieren llamarla civilización. A este proceso debemos lo mejor que hemos llegado a ser y una buena parte de aquello a raíz de lo cual penamos. Sus ocasiones y comienzos son oscuros, su desenlace incierto, algunas de sus caracteres muy visibles. ¿Acaso lleva a la extinción de la especie humana? Pues perjudica la función sexual en más de una manera. Y ya hoy las razas incultas y los estratos rezagados de la población se multiplican con mayor intensidad que los de elevada cultura. Quizás este proceso sea comparable con la domesticación de ciertos animales. Es indudable que conlleva alteraciones corporales, pero el desarrollo de la cultura como un proceso orgánico de esa índole no ha pasado a ser todavía una representación familiar. Las alteraciones psíquicas sobrevenidas con el proceso cultural son llamativas e indubitables. Consisten en un progresivo desplazamiento de las metas pulsionales y en una limitación de las mociones. Sensaciones placenteras para nuestros ancestros se han vuelto para nosotros indiferentes o aún insoportables. El cambio de nuestros reclamos ideales éticos y estéticos reconoce fundamentos orgánicos. Entre los caracteres psicológicos de la cultura, dos parecen los importantes. El fortalecimiento del intelecto, que empieza a gobernar a la vida pulsional, y la interiorización de la inclinación a agredir, con todas sus consecuencias ventajosas y peligrosas. Ahora bien, la guerra contradice de la manera más flagrante, las actitudes psíquicas que nos impone el proceso cultural, y por eso nos vemos precisados a sublevarnos contra ella. Lisa y llanamente no la soportamos más. La nuestra no es una mera repulsa intelectual y afectiva, es en nosotros, los pacifistas, una intolerancia constitucional, una idiosincrasia extrema, por así decir, y hasta parece que los desmedros estéticos de la guerra no cuentan mucho menos para nuestra repulsa que sus crueldades. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que los otros también se vuelvan pacifistas? No es posible decirlo, pero ¿acaso no sea una esperanza utópica que el influjo de esos dos factores, el de la actitud cultural y el de la justificada angustia ante los efectos de una guerra futura, haya de poner fin a las guerras en una época no lejana? ¿Por qué caminos o rodeos? Eso no podemos colegirlo. Entre tanto, tenemos derecho a decirnos, todo lo que promueve el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra. Saludo a usted cordialmente y le pido me disculpe si mi exposición lo ha desilusionado. Hermoso. Excelente. Terrible. Bueno, columnón. Sí, yo les dije, Nos resumiste todo el... Es que Freud para... Podemos actuarlo la próxima. Sí. Freud Jero tiró- puede ser Einstein y yo puedo... No, vos tenés que ser Freud y yo solo modero. Me encanta porque Freud a lo último tira una bomba. Jaja. Ja. Muchísimas gracias, Jazz, por respondernos hoy qué diría Freud. Sí, así que nada, Se las tiro. se las tiro. Igual no es negativo porque No, para- estamos esperando que todos se vuelvan pacifistas y mientras eso, tipo Freud dice, si una comunidad no se puede vivir, bueno, y después la cultura determina a los sujetos, pero independientemente de cómo la cultura determina a los sujetos y esa fragmentación, nada, tipo, hay que pensar cómo intervenir. Así que nada, eso. Pienso, los dejo, sean buenas Piensen. personas, vieja. Piensen, sean buenas personas, no arenguen a una guerra. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos. A mí